Muy bien, y justamente vamos a hablar de no solamente impactos, proyecciones, coyuntura, contexto en el que nos movemos en relación a la economía de millones de peruanos. Gestión hoy día titula en su primera página, habla de una propuesta de una entidad bancaria privada, y lo que señala es que hay una posibilidad de acecho a familias peruanas de falta de liquidez a partir de julio. ¿A qué se debería esto? Y en todo caso, si esta caída del empleo formal, que es de 6.1% en Lima solamente, tiene una posibilidad de que se revierta en el corto plazo, teniendo en cuenta que a partir de julio tendremos nuevo gobierno. Señor Elmer Cuba, ¿cómo está? Director socio de Macrocónsul y miembro del directorio del BCR, para hablar de estos temas. La primera pregunta es, en términos, digamos, generales, evidentemente hemos retrocedido en casi todo dentro de una economía que se señala tenía algunas propiedades y algunas posibilidades. Hay quienes dicen que hemos retrocedido alrededor de 8 años en los impactos que estamos teniendo. ¿Cómo se grafican estos impactos en el momento en el que estamos viviendo, señor Cuba? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. A ver, este año es un año de fuerte rebote, ¿no? Cerca del 9% respecto al año pasado. Sí. Pero eso puede ser engañoso, porque el año pasado tuvimos varios meses con la economía parada, ¿no? Es como comparar a una persona cuánto produce un mes que está trabajando versus un mes que está de vacaciones. Obviamente va a haber unas cifras notables, ¿no? Hay que comparar contra un mes que sí también trabajaba. Entonces, un marco de referencia va a ser el 2019. Con respecto al 2019, el año pasado caímos 11.1%, una cosa muy fuerte. Y contra ese mismo año, este año vamos a caer 3%, ¿no? Porque es nuestra referencia a un año normal, que fue el 2019. O sea, todavía hay una sensación recesiva durante todo el año. Va a ser un año muy plano y la mayoría de sectores va a producir por debajo del 2019. O sea, plano e incierto, ¿no? Por el contexto electoral. Sí, efectivamente. Es plano, digamos, la producción va a ser la misma mes a mes, en términos descentralizados. Por supuesto, si se compara con el año pasado, vamos a ver este rebote aritmético. Eso no es macroeconomía, es aritmética, ¿no? Con respecto a un año en el cual hubo, pues, hubo cuarentena, ¿no? Empresarial y masiva en todo el Perú. Entonces, claro, el 9% puede ser engañoso, pero sin duda es el país que más va a rebotar en la región, porque también fue el que más cayó el año pasado, ¿no? Pero en resumen, para términos prácticos, es como si estuviésemos en una recesión de 3% con respecto al año 2019, ¿no? Ahora bien, la mayoría del sectores va a estar todavía por debajo de ese año, pero hay un sector que realmente está muy atrasado. Tenemos la llanta pinchada ahí, ¿no? Que es en el sector alojamiento, restaurantes, transporte, que son empleadores masivos, y por eso que tenemos esta cifra de desempleo tan fuerte. Pero un sector que empleaba a muchas personas y no se ha reactivado, ni se va a reactivar hasta entrado el 23-24, me refiero en general restaurantes y hoteles, alojamiento. Entonces, por eso que todavía no tenemos cifras tan potentes de empleo. Es difícil recolocar a estas personas tan rápido, ¿no? Sí, Fernando. Sí, doctor Cuba, hay otro tema que está generando inquietud, que es el alza del dólar. Se han hecho esfuerzos por parte del Banco Central, de cuyo directorio usted forma parte, para evitar que se pueda disparar la moneda norteamericana, pero estamos en una cifra récord, ¿no? Sí, estamos cerca de máximos históricos, que tiene que ver con justamente la campaña política, la crisis política que ha tenido Perú en el último trimestre del año pasado. Ya se miró esas presiones alcistas, ¿no? Que se han mantenido durante este verano, y seguramente van a estar así hasta que se resuelva cuál es el ganador en segunda vuelta y qué tipo de Congreso vamos a tener ahora el 11 de abril. Más allá de eso, las fuerzas económicas llevarían a una baja del dólar, porque tenemos un cobre también en récord histórico, hace más de 10 años. Tenemos una buena situación internacional, hay perspectivas de que el dólar, después de este hipo, tienda suavemente a bajar, ¿no? Dependiendo, por supuesto, que sea el ganador, ¿no? Tenemos candidatos que están dudando de la economía de mercado, dudando del sector de exportaciones, la minería, entonces eso pone, digamos, nerviosos a los inversionistas, como es natural, ¿no? Señor Cuba, buenos días. Quisiera incidir en un punto que usted ha manifestado con relación a la proyección del crecimiento del PBI en 9% en este año. Usted dice que puede ser engañoso. Entonces,
¿Qué factores podrían influir en este sentido para que este estimado no se cumpla? ¿Podría ser de menos? Sí, podría ser de menos, pero básicamente en el segundo semestre en función del resultado electoral. Porque ya básicamente la suerte está echada ahora en esta primera parte del año. Vamos a ver una actividad rebotando muy fuertemente en el segundo trimestre, cerca de 35% positivo, pero como digo, se compara pues con este odio recesivo de menos 30 en el segundo trimestre del año pasado. Entonces eso es engañosa la cifra que vamos a ver mes a mes del inicio. Este trimestre todavía está plano, vamos a seguramente tener una cifra negativa en el primer trimestre del año, en este verano. La segunda cifra del trimestre que viene va a ser enormemente alta, pero como digo, es engañosa. De ahí en adelante ya va a depender del nuevo gobierno, ¿no? Que va a estar en funciones ya desde agosto, ya sentado en la silla. Ahora, ¿por qué la sensación todavía es plana? Porque más o menos cada año entran 250.000 jóvenes a buscar empleo, ¿no? Que terminan el colegio, las universidades o van evidentemente a buscar empleo. Y como la economía está plana 2 años, son como 500.000 de puestos de niños jóvenes que van a tener problemas más o menos importantes de encontrar empleo. Y lo van a encontrar seguramente en el mundo informal y van a presionar a la baja los salarios. Por eso la sensación también de menos salarios y menos empleo va a estar presente todo el año. En esa línea uno entendería que el gobierno ahora anuncie medidas de corto plazo para un poco aliviar esa carga pesada en los hogares peruanos, la falta de empleo y de empleo con ingresos altos. Uno esperaría políticas de empleo de corto plazo, como es natural, ¿no? Ahora, normalmente hablamos de que en un contexto electoral siempre hay una incertidumbre a nivel, digamos, internacional o de expectativas en cuanto al manejo de la economía, pero particularmente este año tiene adicionalmente un contexto de pandemia que ha golpeado muchísimo a todos los sectores. Cuando se escucha al candidato, por ejemplo, que hoy va en la punta, señalar que en 5 años va a promover 5 millones de empleos, es algo que debemos tomar de qué manera y cómo aterrizamos eventualmente una propuesta de esa naturaleza. ¿Tiene algún tipo de asidero o no es posible que eso ocurra? Bueno, esas cifras claramente son muy difíciles de sustentar, ¿no? Porque en el Perú somos 18 millones de trabajadores, todos tenemos empleo y hay un grupo de gente que está desempleada buscando, ¿no? Uh-huh. Y dentro del sector público hay 1,5 millones de empleos, como un sector que tiene 1,5 millones de empleos en toda la República, incluyendo municipios, regionales, va a dar empleo a 5 millones más, ¿no? No hay tanta gente en el Perú buscando empleo tampoco, ¿no? Eso es difícil de creer. Claro, pero partía, digamos, de que se perdieron 7 millones, que no es verdad. Claro, no es verdad, no es verdad. Ahora, el empleo formal en el Perú no llega a 5 millones tampoco, ¿no? Entonces, son cifras demasiado altas, ¿no? Correcto. Vamos a hacer una pausa, señor Elmer Cuba, y vamos a regresar con más preguntas sobre impactos, sobre situación económica que nos espera en los próximos meses además de gran turbulencia política. Volvemos. Son las 8:19, estamos entrevistando al economista Elmer Cuba, socio de Macroconsulti, miembro del directorio del Banco Central. Señor Cuba, una de las buenas cifras que se han registrado el mes pasado es el récord que creo que se ha batido como monto de inversión pública, más de 2.000 millones de soles. Pero ¿de dónde procede el dinero del que el Estado usa para la inversión pública? De los impuestos. Y por eso es relevante un documento que se le atribuye a usted o a Macroconsulto proponiendo un mecanismo, una alternativo de solución de los conflictos tributarios que, según trasciende, podría permitir que el Estado recupere 12.000 millones de soles del monto total de la deuda tributaria que tienen con él. Explíquenos, por favor, los alcances de este documento, cuando sale, y si es cierto que se podría... Sí, a ver, el tema es un poco complejo, pero curiosamente tenemos dos grupos de variables. Una deuda enorme que ya está casi en cobranza está en cobranza coactiva y no se puede cobrar y nunca se va a cobrar. La misma SUNAT reconoce que esto es así y tampoco se ponen en las cuentas de la contabilidad nacional en el Tesoro, no se dan por cobrar.
y son deudas viejas. Hay otro tipo de conflictos que no son deudas, son controversias, ¿no? Y esas controversias también tienen los intereses ahí metidos. Más de la mitad de esa deuda en controversia son intereses moratorios, ¿no? A consecuencia de los atrasos que ha habido tanto en el Tribunal Fiscal como en el Poder Judicial. Entonces lo que se está planteando acá es una norma parecida a la que dio Silva Ruete en el año 2012, que se llamó de sinceramiento tributario, para que las empresas puedan acogerse voluntariamente a ello y pagar el monto principal de la deuda, o sea, lo que se llama el tributo insoluto, ¿no? Pero indexarlo al IPC para que no pierda valor en el tiempo, ¿no? Pero dejar de lado esos intereses moratorios que en muchos casos pueden ser exageradamente altos, ¿no? Porque en muchos casos pesan 100% o 200% de la deuda inicial, ¿no? Y a causa del proceso largo, no a causa del propio administrado, ¿no? Entonces, aquella empresa que piensa que tiene la razón no se acoge a la norma y sigue litigando. Y aquella empresa que piensa que es mejor acogerse, aunque no piense que tiene la razón, y pagar en buena hora. Hemos calculado que ese monto podría ser por lo menos 12.000 millones de soles. Eso arregla el problema del pasado, pero el futuro, si no hacemos nada, nuevamente va a haber una bola de nieve. Vamos a hacer lo mismo cada 10, 15 o 20 años. Y eso no es bueno para la cultura tributaria. Lo que estamos planteando no es tampoco el mundo ideal, es una solución de segundo mejor para un problema real. La idea es que eso no se repita, por lo tanto, ahí entran estos nuevos mecanismos alternativos de resolver conflictos para conciliar la deuda antes que llegue a la parte final ya del Poder Judicial. En muchos países modernos y ya desarrollados existen estos mecanismos alternativos para que se pongan de acuerdo la autoridad con el administrado sin llegar a litigar, ¿no? Puede resolver un poco parte del problema, porque tampoco es la idea de cada cierto tiempo hacer esto, ¿no? Como hacen de hecho muchos municipios peruanos. Podría ser un incentivo perverso, ¿no? En algunos casos se ha dado. Correcto. ¿No? Entonces, para no afectar a los que tienen buena cultura tributaria, esta norma es una norma pues de última instancia, ¿no? Porque el problema es grande también, es un problema ya de tamaño macroeconómico, ¿no? Son cifras siderales para el tamaño de la deuda, ¿no? Señor Cuba, justo Fernando hacía referencia a este anuncio presidencial, lo hizo ayer el presidente Sagasti, sobre el récord de ejecución en inversión pública, ¿no? Casi 3.160 millones de soles, que es la más alta en los últimos 11 años. ¿De qué manera va a haber un impacto en la reactivación económica que usted dice y enfatiza va a ser importante a partir ya del tercer mes de este año? Sí, la inversión pública es un elemento importante porque es parte de la política fiscal anticíclica, pero tiene que ir acompañado también de un contexto de expectativas privadas que la sigan, porque su peso específico es más pequeño. Para tener una idea, la inversión pública es la cuarta, es 20% de la inversión total de Perú, es decir, la inversión privada es 4 veces más grande. Entonces, si tú haces un esfuerzo mayúsculo y la inversión pública la aumentas en 10%, basta que la privada caiga en 2 para que no pase nada. Estamos iguales, planos, crecimiento cero de la inversión total este año. Entonces, para que esa inversión pública, que es un gran esfuerzo fiscal, se traduzca en más efecto multiplicador, tiene que haber un contexto también de pro inversión privada. Y si no hay, porque lamentablemente estamos en un contexto electoral, sus efectos potenciales se van desvaneciendo. No digo que no se haga, en buena hora que se haga y se haga bien, pero si no va acompañado por expectativas que la acompañen, su efecto va a ser menor, ¿no? Pero igual hay que hacerlo, ¿no? Es lo único que le queda hacer al Ejecutivo. El Ejecutivo no gobierna en la parte electoral, no gobierna en el Congreso, es lo que le toca hacer y lo está haciendo bien, ¿no? Y específicamente, porque este gobierno obviamente no ha sido un gobierno elegido en un proceso electoral, a partir de julio vendrá el gobierno que sea elegido por el país en las circunstancias en las que estamos, pero según, desde el punto de vista de un economista experimentado como usted, ¿qué debe garantizar ese gobierno en relación a los temas económicos? ¿Qué margen de movimiento tiene en relación a visiones económicas y qué es lo que debería cambiar, qué es lo que hemos tenido en las últimas 2 o 3 décadas, vinculado mucho a cuestiones de ineficiencia y corrupción, que es lo que ha distorsionado tanto la posibilidad de crecer en empleos formales, etcétera? Entonces, en términos así de ítem, ¿qué es lo que debería garantizar el próximo gobierno para que empiece con un suelo más o menos parejo, ¿no? Sí, a ver, creo que hay un problema en los últimos 30 años
de incapacidad estatal de mejorar los servicios públicos, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la pandemia, pero ya lo vimos antes con la educación, lo vimos con el tema de la seguridad ciudadana. Entonces, lo que está fallando en este modelo peruano es el Estado, son las instituciones. Y que no nos hagan equivocar, lo que no está fallando es la economía de mercado, que ha generado valor agregado, ha generado impuestos que ahora podemos usar para la pandemia, para inversión pública, ha generado empleos y ha mejorado la vida de las familias, ya ha bajado la pobreza. Eso no, esa máquina de destruir pobreza, de crear riqueza, no lo podemos matar, pero es insuficiente. Hoy día la economía de mercado peruana, tan potente como es, estaría creciendo 3-4% al año en promedio, y eso es muy bajo en relación a los países en desarrollo. Lo que está fallando entonces es el Estado. Si nos equivocamos de diagnóstico, vamos a perder, ¿no? Porque claro, pero las apuestas electorales van a que crezca el Estado, que tenga más atribuciones, o que disminuya el Estado y que haya mucho menos atribuciones y se genere otras oportunidades. Entonces, ¿cómo ubicar a la gente? Porque a mí lo que me interesa más es que la gente entienda si una promesa es factible y le va a traer alguna posibilidad de prosperidad o todo lo contrario, ¿no? A ver, que el Estado debe crecer en salud y en educación, en el gasto per cápita debe crecer, porque no nos podemos contentar con estos sueldos de los profesores, con este gasto por alumno. En ese sentido, en el sentido de más gasto público con impuestos, eso sí es necesario. Pero también puede crecer de manera distorsionante, es decir, interviniendo en los mercados, afectando al sector privado, evitando crecer más rápido. Ese Estado no queremos, un Estado intervencionista que afecte el crecimiento económico, eso es lo último que necesitamos. Pero sí un Estado más grande y presente en la parte que le corresponde, en la parte que hace mal, que es educación y salud. Entonces hay que discriminar. Es muy simple decir Estado más grande o menos grande. En verdad eso es engañoso. Ese Estado más grande sí, en lo que le corresponde, que es salud y educación para todos, ¿no? Y menos intervencionista, allá donde el mercado puede generar más rápido valor agregado, ¿no? No es lo mismo un Estado con más empresas públicas que un Estado más grande con más gasto en educación. Entonces eso hay que discriminar. Y los electores tenemos que discriminar en eso, no caer en canto de sirena. Sí, que digamos que hay varios cantos de sirena y no sé si están haciendo coro, porque me parece que hay una apuesta de quien señala más cantidad eventualmente de terminar con el tema de corrupción o de abrir más plazas de trabajo, y la gente en medio de la desesperación quiere creer, y ahí está el problema para lo que pueda venir más adelante y en qué se pueda convertir nuestro país. Muchas gracias. Hay una esperanza también, que una cosa es en campaña y otra cosa es en el poder. Los ganadores usualmente se vuelven mucho más conservadores cuando se rodean de gente que les explica. Entran por el embudo de la realidad, dice usted. Así es. Son dos mundos, son dos deportes distintos, ¿no? Dos deportes distintos. Muy bien. Muchas gracias a Elmer Cuba por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Vamos a una pausa, titulares, y regresamos con más.